Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de las entrevistas de Entre la Vida en la Academia de Código IA. En esta ocasión es muy grato para mí presentar a nuestro entrevistado. El día de hoy es el doctor Raúl Monroy. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sea bienvenido. En principio me gustaría que usted nos platicara un poquito de su trayectoria académica, dónde estudió y ahora en qué se desempeña, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a este círculo o ciclo de entrevistas que están conduciendo, muy interesante. Eh, yo soy Raúl Monroy, como lo dijiste, Lupita, en su momento. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa como ingeniero en electrónico, pero tan pronto me gradué, comencé o empecé a asociarme con aspectos de ciencia computacional, al principio en la intersección de telecomunicaciones, redes de computadoras y computación, y poco a poco, pues más mi interés fue decantándose a la inteligencia artificial. Estudié una maestría en sistemas computacionales en el TEC de Monterrey. Y bueno, después eh, con este interés que desarrollé en Prolog y razonamiento automatizado y una oportunidad que se dio a través del trabajo que yo tenía y que sigo teniendo en el Tecnológico de Monterrey, pues fui admitido dentro del programa de doctorado de la maestría y después del doctorado de la Universidad de Edimburgo. Eh, mi, Esto fue en 1993, 1992. Concluí en 1997. Y en ese tiempo, pues mi interés era sobre razonamiento automatizado. En particular, mi tesis estaba centrada en el desarrollo de planes para verificar automáticamente cierto tipo de programas computacionales, que en particular son sistemas o programas concurrentes, pero el motor de hacer la verificación de programas concurrentes era porque pues como es muy fácil cometer errores en ese tipo de programas, lo que confiábamos era encontrar tantos errores que pudiéramos construir un sistema capaz de corregirlos. Sin embargo, bueno, el doctorado en tiempo no dio y nos quedamos hasta la etapa de verificación automática de programas concurrentes. Y pues, dada esa formación en el sentido de verificar programas de manera automatizada, pues fue que me enteré que existían cierto tipo de programas muy pequeñitos, muy fáciles de especificar, que además es muy fácil de que no los tengas bien, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, y que se llaman protocolos de seguridad, también conocidos como protocolos criptográficos, en donde comúnmente un espía tomando el papel de hombre de en medio es capaz de intercambiar mensajes y engañar a los participantes, provocando que estos revelen información que en principio debiera ser secreta para los participantes del protocolo, ¿no? Y fue a partir de allí que me empecé a meter en estos aspectos de seguridad informática, pero más que nada por entender eh, cómo funcionaban los protocolos de seguridad. Así pues fue que la gente, mis estudiantes, empezaron o las personas que estaban inscritas en los programas de posgrado en licenciatura, empezaron a detectar que había un cuate que hacía seguridad informática, y se acercaron conmigo, pero muchos de ellos tenían más bien interés de hacer machine learning aplicado a problemas de ciberseguridad, ¿no? Y fue poco a poco que me empecé a mover del área de deducción automática a el área de machine learning con especial aplicación en problemas de ciberseguridad. Y bueno, debido a un programa de investigación que lanzó el Tecnológico de Monterrey,
pues estoy como líder o como coordinador de un grupo de investigación en esa área, ¿no? Entonces, desde 1985 trabajo para el Tecnológico de Monterrey y siempre he estado en el departamento de computación, siempre en el campus Estado de México, y desde 1998 que regresé o 97 que regresé de mi programa de doctorado, pues he estado en áreas relacionadas con inteligencia artificial, ¿no? Así fue que por esta relación y por este interés en el área que tengo, en su momento entré a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial como vocal. Rápidamente me promovieron, entre comillas, como tesorero, que es el puesto que nadie quiere tener. Y bueno, estuve trabajando en la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial por unos 10 años, y justamente a esos, por ahí del 2010, me convertí en su presidente en el bienio del 2010 al 2012, ¿no? Pues no sé, eso es básicamente todo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, usted tuvo la oportunidad de estudiar fuera del país, pero también en el país, ¿no? ¿Y cuál sería o cuál es su mejor recuerdo de su vida como estudiante? Sí, bueno, como comenté al principio, yo hice la licenciatura en Ingeniería en Electrónica en la UAM, en Iztapalapa, y la verdad es que yo disfruté muchísimo mi estancia allí. Mi primer contacto con la investigación eh, fue en ese lugar. Mi primer contacto con el significado de qué es hacer ciencia fue en ese lugar. Y en aquellos tiempos, al menos, desconozco cómo sea la situación actual, teníamos los recursos en términos de laboratorios como para hacer experimentos de técnicas que en ese momento aparecían en los libros, pero que no aparecían aún en los equipos comerciales. Recuerdo ejercicios que hicimos para aplicar PCA, técnicas pues de conversión o transformación de señales analógicas a señales digitales y almacenarlas en un drive. No podíamos almacenar más de 2 segundos de voz en aquel tiempo. Entonces, cuando miro en perspectiva cómo ha revolucionado, cómo ha evolucionado la tecnología en tan solo 30 años, pues si me despertara ahora, habiendo dormido 30 años, no podría creer que se transmiten cosas como esta que estamos haciendo ahora, entrevistas, ¿verdad?, a través de la nube. Pero fue una experiencia increíble. De hecho, terminé convencido de que yo quería hacer investigación en ingeniería electrónica, en particular en comunicaciones. Pero bueno, pues, como dicen, la vida te va llevando y terminé en el departamento de computación en el Tecnológico de Monterrey. Pues ya cuando comencé el doctorado en Edimburgo, y la maestría, por supuesto, también, pues lo que pude ver es otra forma de hacer ciencia, con mucho más recursos, con mucho más historia, en ese sentido, mayor escuela. Y había muchas oportunidades, por ejemplo, para participar en seminarios, para eh, acudir a conferencias magistrales, ¿verdad?, organizadas no solamente de manera jerárquica desde el departamento académico, la división o la facultad, y luego llegando hasta los invitados del propio decano o del rector, como se le llame, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de asistir a conferencias impartidas por personalidades, ¿no? En su momento, eh, premios Nobel o premios, o personas muy reconocidas como Stephen Hawking. También tuve la oportunidad de participar en un seminario que se realiza, supongo que aún, de manera anual en Alemania, en particular en un pueblito que se llama Marktoberdorf, que está
100 kilómetros de Múnich, en una escuela de verano, organizado por la OTAN y diferentes cuerpos académicos de diferentes facultades, ¿no? En diferentes universidades en Europa y en Estados Unidos particularmente, ¿no? Y allí, bueno, tuve pues, la oportunidad de conocer un montón de colegas de diferentes universidades, de diferentes países. Y fue una experiencia inolvidable, no solamente por la cantidad de colegas de diferentes países, gente de Rumania, de Canadá, de diferentes partes de Estados Unidos, de diferentes partes de Europa, etcétera, con diferentes tipos de costumbres, religiones y demás. Porque fueron unos cuantos días, pero también teníamos profesores, pues Etcher Dijkstra fue uno de los participantes en esa escuela de verano, así como Martina Bari. Este otro profesor de programación concurrente, Tony Hoare, también estaba programado para participar en como ponente en la escuela de Marktoberdorf en aquel verano de 1994, pero al final se enfermó y él no estuvo ahí presente, ¿no? Pero pues distingues diferentes liderazgos, personalidades en gente muy, muy, muy famosa, ¿no? Entonces, pues eso también ayuda a ver o tratar de determinar cómo quieres terminar en tu estilo como profesor, como investigador en el futuro, ¿no? Entonces, Claro, qué padre. Yo creo que, bueno, siempre es necesario conocer diferentes puntos de vista, ¿no? Y diferentes, como usted dice, personalidades para, creo que eso es lo que lo forma a uno como persona. Todo lo que conoce a su alrededor. Qué padre, doctor. Bueno, y pasando a otra pregunta, pero un poquito también relacionada con su vida de estudiante. ¿Qué o quién lo motivó a dedicarse a la ciencia, particularmente, bueno, a lo que usted se dedica? bueno, digamos, esta idea de hacer investigación, esta idea de hacer ciencia, yo creo que nace desde la UAM, desde el periodo en que estuve como estudiante en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, del 80 al 85. En particular, pues recuerdo eh, pues no solamente la presencia, ya deja del aura, ¿no? Que todos los diferentes miembros de la facultad tenían, en particular los doctores que en ese momento tenían la metro en el departamento de Ingeniería Eléctrica, pero había un profesor en particular de nombre Ernesto Mercado, a quien desafortunadamente ya no he podido frecuentar. Pero él creo que fue de las personas que más me inspiró para continuar o para comenzar, más bien dicho, una carrera en la parte de investigación. Debo admitir que cuando terminé de estudiar y me mudé al Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México, para comenzar mi carrera como profesor, pues no había esta parte de investigación. Poco a poco se fue dando, ¿sí? Pero tuve la fortuna de que efectivamente en 1990 y 1991 había un programa fuerte orientado al desarrollo de la facultad y se hizo, digamos, convenios, programas, de manera que acercaran más a los profesores a programas de posgrado en el extranjero, y pues tuve la fortuna de que uno de ellos me aceptaran a través de CONACYT. Entonces, fue así. Ok, ok. Y bueno, ya que está en esto, ¿cuáles considera que son las ventajas y desventajas de ser científico en México? Y ya que está platicándonos un poquito de cómo fue que usted comenzó por este camino, ¿considera que era
más difícil o más fácil antes convertirse en científico o dedicarse a la ciencia que ahora? Creo que en términos generales, no importa dónde te encuentres, eh, para hacer en esta nueva forma de hacer ciencia, y quiero poner énfasis en mis comillas, pues es importante pues competir, ¿verdad? Y digo nueva forma de hacer ciencia porque en realidad no es que la ciencia haya cambiado, como lo podría, por lo menos desde la perspectiva de la ciencia, de la filosofía de la ciencia no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la forma en cómo las instituciones evalúan, miden el desempeño del científico. Y de pronto puedes tener estos programas que, por ejemplo, el gobierno actual califica como neoliberales, muy orientados hacia la numeralia o a la cienciometría, como se le conoce al tema, que es el número de artículos que publicas en el orden de las revistas en donde publicas y el número de citas que tienen tus publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ahora es mucho más difícil hacer ciencia. Si quieres tener una carrera, porque digo, tenemos como seres humanos diferentes aspiraciones, no todos queremos ser premio Nobel, algunos tenemos una vocación más orientada hacia la formación de recursos humanos, hacia la enseñanza de alguna temática, pero también hacia el enseñar a hacer ciencia, ¿no? Pero lo cierto es que la competencia ahora es muy fuerte, entonces hacer una carrera es mucho más difícil porque tienes que competir contra, si quieres, por ejemplo, migrar a otros países, pues tienes que competir con gente que hizo su doctorado con mayores recursos, con una mayor red de contactos posiblemente, porque si bien en México se hace muy buena ciencia, no todos los científicos tienen la red de contactos unos que otros, ¿no? Entonces, pues eso te puede ubicar en un lugar y sacarte de otros, ¿no? Sí, me parece que en ese sentido hay desventajas, ¿no? Pero lo que creo es que eso ya es algo general, pues no importa si tú decides hacer zapatos o si decides dedicarte a vender equipo tecnológico o si decides, por ejemplo, trabajar para la industria, estás en un mercado global y vas a competir contra egresados no necesariamente de la Universidad Autónoma de algún estado, sino posiblemente alguna universidad en Centroamérica, en Sudamérica, etcétera. O si el puesto es muy bueno, incluso pues vas a competir con egresados pues, de todo el mundo, ¿no? Como es el caso de que si quieras, por ejemplo, migrar a las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estás compitiendo con toda la gente del mundo. Entonces, es mucho más difícil en ese sentido. Antes éramos los menos, ¿verdad? Los que siquiera terminaban pues una carrera profesional. En mis tiempos, incluso no era sorprendente pues encontrar profesores que no hubieran terminado la licenciatura para dar clases en licenciatura. Era, si no común, podrías llegar a disfrutar aún como profesor a un estudiante de semestres superiores, ¿sí? Ahora eso ya no se ve. Y eso quiere decir que si tu vocación es ser, digamos, es la academia, entonces, pues necesitas conseguir esos grados que no necesariamente
avalan tus competencias pedagógicas, educativas y demás. Si lo vemos desde esa perspectiva también, pues entonces la pregunta es, ¿qué tan difícil es dar clases ahora en México con respecto a lo que ocurría antes? Y bueno, yo creo que eso también ha cambiado mucho, porque aunque somos personas, las diferencias y lo que esperan los estudiantes también ha cambiado. Que el profesor tiene que estar capacitado en herramientas tecnológicas, entender mejor lo que está pasando en la cabecita del estudiante es cada vez más necesario, ¿no? De lo de la estudiante, ¿no? Entonces, pues sí, claro, es muy diferente. Ahora, si vamos a las ventajas o desventajas de hacerlo en México en relación con cualquier otro lugar del mundo, como investigador o como profesor, pues sí, porque podemos hablar de las ventajas. Yo creo que de las que más resaltaría es que realmente tenemos buena materia prima, ¿no? Las y los estudiantes son en general muy buenos, muy dedicados, muy interesados en aprender. En ocasiones, incluso interesados en aprender nada más por aprender, sin importar si esto va a tener alguna aplicación práctica, lo cual es interesante. Yo creo que la comunidad en general, pues yo no respiro pues una comunidad viciada en los departamentos o en las instituciones a las que yo he visitado. No que visite hoy, he visitado muchas, ¿no? Pero los que he visitado los percibo tranquilos. Ahora, es un hecho que tenemos diferentes niveles de escuelas. Escuelas que tienen una orientación muy fuerte a la investigación y otras que incluso por programa no está permitido el concepto de investigación, donde la planta de profesores es bien pequeñita y que el perfil de egreso de los estudiantes pues está determinado por los profesionales que llegan y dan clases y no son doctores o no son investigadores o no son científicos quienes imparten la mayor parte de sus clases. Entonces ahora pensemos en esos diferentes perfiles, tendríamos que buscar ventajas y desventajas para cada uno de ellos. Si lo vemos desde la perspectiva de investigación, definitivamente los recursos a los que tenemos acceso como investigadores en México, no importa en qué institución encuentres, pues son menores, ¿verdad? Que los recursos que puede tener cualquier otra universidad. Y bueno, en parte particular en computación, como en otras áreas, tal vez genómica, la parte de medicina, pues las empresas hacen una investigación, ¿verdad? Que de pronto nos devora, ¿no? No vamos al mismo paso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente de Google, pues tiene acceso a el poder de cómputo que nosotros, ¿verdad? De manera gratuita recibimos de ellos, una cosa así, ¿no? Entonces, claro que hay desventajas, ¿no? Claro que hay desventajas. En el momento en que los recursos importan en tu educación, claro que hay desventajas, ¿no? Pero creo que en algunos casos pueden subsanarse esas desventajas. Sabemos que en México tenemos universidades que operan prácticamente sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo les explicas, pues? Y sí, tiene mucha razón. Me puso en qué pensar. Bueno, doctor, y bueno, tengo otra pregunta. Si pudiera entrevistar al científico que más admira, ¿qué es lo que más quisiera preguntarle? ¿Cuál es la pregunta que le haría? Pues yo quiero partir al contestar tu pregunta del hecho de que yo considero que en general los seres humanos no es tanto las manos,
sino el cerebro que viene entre los brazos y las manos. Y que sí es cierto que puedes encontrar a alguien brillante, muy brillante, pero en general, todos somos personas súper interesantes, todos somos inteligentes y podemos hacer, o sea, ser científico no es ser parte de una élite, pues. Y pensar en un científico, el científico que más admiro no necesariamente está dominado por sus logros, ¿no? Porque resolvió este problema. Eh, yo creo que el científico que más admiro, lo que le preguntaría es cómo le hizo para lograr tener un balance en su vida, ser excepcional no puedo decir que en todas, porque desconozco todas las dimensiones de su vida, pero lo veo feliz, ¿verdad? Con una familia, lo veo exitoso en esta cienciometría a la que estamos acostumbrados, lo veo siendo líder de un grupo de investigación que él mismo construyó. Yo le preguntaría, ¿cómo demonios le hizo para hacer tantas cosas al mismo tiempo, no? Entonces, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Algún tip que pudiese dar en relación de cómo manejar el, el no perder de vista la importancia que tienen todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? El estar enterado, el conocer tu situación política, en el sentido de quién te gobierna, con quién puedes acudir, el ejercer tu ciudadanía de manera más plena, el participar en diferentes comités, no solamente científicos, sino ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, no olvidar todas esas dimensiones. Yo creo que al científico que admiro le preguntaría cuál fue el secreto. Qué Aunque ya difícil, para ¿no? estas, aunque ya para estas alturas del partido de nada sirva, ¿no? Porque ya... Ah, pero qué difícil. Yo creo que sería una excelente pregunta. Sí, Qué difícil de contestar también, me imagino. sí, 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 sí. Sí. Bueno, doctor, ¿y qué consejo le daría o consejos le daría usted a los estudiantes del área, a personas que como yo y muchos más estamos en este camino de querer pues adentrarnos en la ciencia? Pues yo creo que el consejo sería a lo mejor muy relacionado con esta pregunta, ¿no? Mm, mm, sí creo importantísimo no descuidar ninguna de nuestras dimensiones, ¿no? La humana, eh, la social, y con todo lo que viene, ¿no? Obviamente la profesional, pero todo trae responsabilidades y demás, ¿no? E independientemente de todas esas dimensiones, quieras desarrollar un poco más o mucho más, pues entonces definitivamente debes tener muy claro hacia dónde quieres llegar, porque si no, las cosas no van a ocurrir por suerte. Entonces, si quieres ser el investigador más citado en Latinoamérica o en el mundo, bueno, pues entonces debes acercarte a los lugares, a los laboratorios, a los países, a los departamentos académicos que te permitan hacer eso, ¿no? O si quieres ser la persona que sea referencia en un tema en particular, pues entonces tendrás que especializarte. Pero debes tener muy claro, porque accidentalmente no va a ocurrir, ¿ok? Pero no descuides todas las dimensiones que tiene un ser humano, ¿no?
Muchas gracias. Tomaré en cuenta su consejo. Bueno, nuestra siguiente pregunta es de los lugares en que ha tenido la oportunidad de estar, o de vivir, de visitar. ¿Cuál ha sido su país favorito? Bueno, como país, pues Reino Unido, porque ahí estuve haciendo mi doctorado, ¿no? En Edimburgo, pero mis estancias, el sabático y algunas estancias académicas que realicé lo hice en Alemania y la verdad es que los dos países los considero como, pues casi como segunda casa, ¿no? A lo mejor no tanto Alemania como el Reino Unido, particularmente Edimburgo. Pero yo creo que lo lindo de la academia es que al interactuar, pues tienes la oportunidad de, finalmente la ciencia es una actividad entre pares, pues una de las cosas a las que tienes acceso, ¿verdad? Como académico, es a gente que te visita y se va, o gente que llega a tu laboratorio, a tu departamento y se va, y, y los conoces y estás acostumbrado a que la gente se vaya cuando te quedas. Si tienes en los que te quedas, pues te estás acostumbrado. A la gente llega y se va, y todos te dejan algo. Y si tienes la oportunidad de asistir a un congreso, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Llegas y encuentras diferentes formas de hacer las cosas o encuentras diferentes, eh, vamos a decirlo así, perspectivas, ¿no? Del mismo problema, diferentes motivaciones, en donde a lo mejor el problema que te une a esas personas es parte, pero no el todo de un programa de investigación personal. Y, y en ese sentido, pues no importa dónde vayas, pues así. Yo he estado en congresos en la Martinica, más bien en Guadalupe, que está cerquita de la Martinica, y que realmente como lugar turístico, pues es bien un poco atractivo, ¿no? A lo mejor es muy chiquito, con costumbres británicas, eh, con la gente un poco curiosa, dijera, ¿no? Se acercan a ver qué traes, ¿no? Pero, pero el congreso fue una pasada, la disfruté mucho con la gente con la que estuve y a lo mejor no fueron tantas las excursiones ni mucho lo que conociste en la ciudad, pero siempre conocer una nueva ciudad, por así decirlo, una ciudad nueva, conocer pues una ciudad que antes nunca habías visitado o visitarla por primera vez, más apropiadamente, pues siempre es padre, ¿no? Siempre hay algo que aprender, ¿no? Ahora, lo más padre sería que además de la parte académica se aprovechara para hacer quedarse algunos días de vacaciones, pero luego los dineros no alcanzan. Son carísimos en algunos lugares, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, ya pasando aquí un poquito más a cómo es que usted, qué actividades realiza durante un día, es decir, ¿Cuál es mi rutina diaria? ajá, ¿cuál es su rutina diaria de trabajo? Bueno, yo combino las cuestiones personales, ¿verdad? Primero comienzo mi rutina con un poquito de ejercicio y luego desayuno. El desayuno me gusta, es la comida que más disfruto, que no está presionada por ningún prejuicio laboral, eh, que no está contaminada hasta el momento, ¿verdad? Por algo, por cualquier otro tipo de actividad, ya sea profesional o social, lo que sea, ¿no? Entonces, es mi comida del día. Y luego, bueno, llego a la oficina y básicamente
me gustaría decirte que mi rutina era leer y después escribir, pero ahora mi rutina está dominada por el correo electrónico, después leer y al final un poco de escribir. La mayor parte de los problemas que tengo que resolver en el día a día por los puestos que ocupo están determinados por la comunicación a través de mensajería instantánea, incluyendo WhatsApp, por supuesto, así como correo electrónico, en donde tengo peticiones y básicamente lo que hago es distribuir, o algunas cosas las hago yo mismo. Y ya después de esa actividad ruda, entonces me pongo a leer. Después lo que hago es comenzar después de la comida la rutina nuevamente, y generalmente empieza por revisar WhatsApp, correos electrónicos, y Se después repite. escribir. Sí. Y bueno, cuando hablo de escribir, pues puede ser de muchas cosas. Puede ser que estés escribiendo un artículo, pero puede ser que estés escribiendo diseñando una lámina, ¿no? Para una clase que vas a impartir, o no sé. Puede ser que la lectura incluya revisar un material o actualizar un material que tienes por ahí para dar una clase y demás, ¿no? Entonces, y luego ya finalmente regresa a casa, ¿no? Siempre he buscado trabajar no más de 8 horas, siempre, pero ahora la tecnología me ha rebasado en muchos sentidos, porque cuando tienes el teléfono celular a la mano es muy fácil perderte en, en una notificación de WhatsApp, o ya Sí que lo vi el es. WhatsApp, ¿qué tal si veo el correo? A lo mejor hay una noticia buena. Generalmente las noticias que hay son de trabajo. Y Sí. bueno, ya al final pues hago algún tipo de actividad pues que llene otros huecos, ¿no? Alguna cuestión, pues leer, ¿no? Pero ahora más bien novelas, o ese es mi género, ¿no? Literario, no. En algún momento leí poesía, pero ya no, ya son novelas, ¿no? Y si no hay novela en casa, pues ya no leo. Y, y bueno, ¿no? Algún curso artístico que esté tomando que me ocupe ya la última parte del día, ¿no? Ok, ok. Y justo a eso iba mi siguiente pregunta, porque, bueno, me gustaría que nos platicara un poquito sobre qué otro tipo de actividades le gusta hacer, más allá de las académicas, del trabajo, es decir, le gusta el arte, eh, algún deporte. No, ya no practico deportes de conjunto. Tampoco puedo decir que practico algún deporte como tal, pero sí hago ejercicio, y normalmente esto incluye últimamente correr en las mañanas, ¿no? Ese es el ejercicio que realizo. Em, Pues creo que el cliché es, pues me gusta la lectura, me gusta los fines de semana visitar algún museo, no me gusta visitar iglesias. Este, mm, obviamente, aparte de museos, pueden ser galerías. Me gustan las excursiones al aire libre. Eh, En la ciudad puedes hacer muchas excursiones al aire libre, aunque no parezca. Por ejemplo, el ir a esta pirámide circular que se encuentra muy cerca de Lina, allá en Insurgente Sur, o, no sé, ir al bosque de Tlalpan, o al bosque de Chapultepec. Pero también, híjoles, me apunto a cualquier
cosa, ¿no? Alguna visita a cantinas en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Este, pero en general, pues no sé, las actividades, no sé, hasta ordinarias de cualquier persona, nada extraordinario. No tengo un hobby per se. En algún momento pensaba yo que mi hobby era las sociedades científicas porque le dedicaba muchísimo tiempo, pero luego alguien me dijo que eso no era un hobby. Yo le decía, pues es que sí, ¿no? Es que estar en la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial o pronto acercarme a las sociedades científicas como la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación, pues decía yo, pues eso es parte, ¿no? Este, eh, en fin, ¿no? Está en las redes temáticas y todo ese tipo de cosas, pero, pero me dicen que no es hobby, ¿verdad? Entonces no tengo un hobby per se, pero sí, digamos, no en algo que haya cultivado por años, no sé, como algunas personas pueden hacer bonsai o hacer yoga o hacer, tocar algún instrumento, ¿no? Que para mí tocar un instrumento es como una carrera de vida, ¿no? O sea, es, es, es tu instrumento, pues, ¿no? Hay quienes son tan virtuosos y tienen todo el tiempo que pueden tocar varios instrumentos. Yo no tengo un instrumento como tal artificial, pues, este, y, y me gusta la música, me gustan muchas cosas, pero como tal un hobby no. ¿Y qué tipo de música le gusta escuchar? Fíjate que me gusta escuchar de muchos géneros, no tengo ninguna predilección particular sobre una, porque pues para mí la música, la literatura, las artes plásticas son como que universos, ¿no? Y cada corriente, cada libro te ofrece un universo per se, ¿no? Es un universo de universos, ¿no? Eh, cada autor pues tiene muchas cosas que decirte. Sin embargo, tampoco puedo decir que conozco todo tipo de música, entonces no podría decir que hay alguna que no me guste, ¿no? Incluso estaba considerando, es que no te gusta el reggaetón, es que no lo has escuchado, ¿no? No, no lo has escuchado, no has escuchado esta música contemporánea para los jóvenes, ¿verdad? Que ahora parece que este tipo de cosas los cautivan, ¿no? Yo no me he dado el tiempo de escucharlo, pero vaya, puedo escuchar desde un son cubano hasta, no sé, algún vals o un himno o algún movimiento, una sinfonía, no sé, me gusta escuchar. Yo creo que el asunto es que la música que escucho está dominada por el momento, ¿no? Entonces, sí, es un momento de calma en donde incluso quiero que la música esté eh, en el fondo, sin oscurecer o contaminar la actividad principal que estoy desarrollando. Por ejemplo, que puede ser leer un artículo, pues puedo estar escuchando algo de, de, de piano, algo, incluso piano, eh, no sé, este piano que hicieron en Cuba en su momento, ¿no? O puedo estar escuchando algún piano de música clásica o incluso piano de música un poco más contemporánea, este, contemporánea. Entonces, eh, si por el contrario estoy no sé, es un viernes por la noche, puedo escuchar buen jazz, o incluso, ¿por qué no, verdad? Música cubana, música de trova, o la música española de los 70s, 80s con, no sé, Luis Eduardo Aute, ya sabes, ¿no? Serrat. Es de los míos. Sí, claro. Sí, seguro. Sí, me encanta esa música también. Bueno, yo También, también soy de escuchar de todo un poco y sí, comparto ¿verdad? su opinión. Creo que no hay que cerrarse a nada, todo tiene lo suyo. Sí, es cierto, es cierto. Incluso, te digo, no, por ejemplo, desconozco la música barroca, ¿verdad? Yo no podría decir, se hizo en el siglo XIX, no sé qué, Ujú. ¿no? Pero, pero igual y si viene alguien y te dice, mira, esto es, te empieza a enseñar, y dices, no, pues mira de lo que me he perdido, ¿no? Es como alguien te llega y te enseña un nuevo autor.
por ejemplo, en literatura, ¿no? Imagínate que no, yo en mi vida había escuchado, por ejemplo, de Hermann Hesse, ¿no? Entonces llegas y conoces a alguien y dices, no conoces Hermann Hesse, no lo conoces. Y entonces dices, bueno, pues algo tengo que leer y te recomiendan un libro y ya después de pronto te lees todos, ¿no? Toda, casi, si no toda su obra literaria, pues al menos mucho, ¿no? Los que estuvieron a tu disposición en ese momento, ¿no? Eh, no sé, es muy, sí, yo no, yo creo que sí, como dices, no debes cerrarte. Comparto su opinión. Muchas gracias, doctor. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿a qué otra profesión le gustaría dedicarse si no estuviera en donde está? Si no fuera académico, científico. Fíjate que hubiera querido en ese sentido ser escritor. ¿Ah, sí? Y solamente que, pues, yo creo que la falta de talento y sobre todo competencias, ¿no? Pues poco a poco fue haciendo que eso fuera como que una actividad a desarrollar siempre para un futuro. Es que no nos enseñan, ¿sabes?, a escribir, a plasmar, digamos, ideas, momentos, eh, toda tu vida, anécdotas. Entonces yo desarrollé más una memoria llena de muchas cosas, pero no las podía, me costaba mucho trabajo ponerlas de una manera artística, de una manera literaria, más bien dicho, en el papel. Y como nunca lo desarrollé como competencia, pues nunca lo pude ejercitar, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora escribo, vaya, pues es parte de mi tarea. Había un colega que decía, no es tanto lo que lees, sino lo que escribes. Yo ya no leo, solo escribo. Este, eh, En cierta forma terminó siendo escritor. de alguna forma sí, ¿verdad? Pero acá entendí el protocolo, entendí los ingredientes, ¿no? Entendí eh, cómo, cómo primero se diseña un argumento central, lo que la gente luego le llama hilo conductor, y luego cómo vas armando las piezas, de qué color deben ser las piezas o cómo deben ajustarse para que el argumento no se pierda nunca y puedas persuadir a tu revisor de que lo que estás diciendo tiene un valor científico, no literario, científico, ¿no? Entonces, ah, sí, como nunca desarrollé esas competencias, pues no le vi mucho futuro, así que, pero sí me encantaría, ¿no? No, porque requiere de mucho de trabajo de campo en algunos casos, ¿no? Entonces, que, que digamos, es una forma de investigación en campo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ya que nos menciona que te gusta la literatura, la escritura, la lectura, ¿le gustaría recomendarnos algún libro que le haya gustado mucho o que lo haya marcado? Bueno, recomendar, yo recomendaría a todos, ¿no? Sí. Pero sí, un libro que me ha marcado, yo creo que en edades tempranas, pues, en la adolescencia, o más bien, yo creo que lo leí cuando era niño porque la adolescencia es una etapa de la que no he podido superar. Entonces, es este libro de Hermann Hesse, Demian, en particular, para mí fue un libro que marcó mi conducta, pues. Hermann Hesse tiene esa capacidad de meterse en lo conductual, en mi opinión, y a mí sí me cambió, a lo mejor no en la forma que ahora soy, es exactamente como me proyecté en esos años de mi vida, en, en los
antes de los 20. Pero definitivamente en esa etapa marcó mi conducta, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, en términos de apreciación, en términos de no solamente personal, que me rodea, a desarrollar un ego que claramente me sigue, me sigue dominando porque pues, lo que tienen en común todos los escritores, los que hacen literatura, es que tienen un ego súper hinchado, ¿no? Es necesario para poder hacerlo. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, finalmente, ¿qué le diría usted a su yo del futuro? Híjoles, estás chavo, mi chavo. No, no, eso no. Eh, es que es complicado, ¿no? Porque, o sea, eso significa inventarme, ¿no? Así es. Proyectarme, y estoy en un momento de la carrera en donde considero que estoy cerrando más bien ciclos y quiero abrir otros, no me queda claro cuáles. Y aunque siempre voy a estar involucrado con la academia, no necesariamente la misma cantidad de tiempo, etcétera, ¿no? Aunque eso está todavía por pasar en unos años, ya lo estoy anticipando. Entonces, pues yo creo que si fuera a decirle algo, le diría, ten calma y esperanza. Este, porque, pues sí, no sé, como te digo, es más fácil, la pregunta es más fácil cuando se hace hacia el pasado, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Ujú. Pero eso es tanto como decir cuáles son, cómo hubieras cambiado tu vida, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones que haces? Entonces, sí, pues lo que le diría es que tuviese calma, tuviera confianza, pues, en las cosas que estamos haciendo ahora, pues. Porque, porque estuvieron hechas pensando en ese yo del mañana. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues con eso No, terminamos la entrevista. Es un gusto siempre para nosotros escuchar a las personas que se desempeñan en lo que nosotros tal vez algún día quisiéramos llegar a ser. No sé si quisiera agregar un último comentario. Estas entrevistas siempre están pensadas a que lleguen a estudiantes del área de las ciencias de la computación, o incluso público en general, ¿no? Pero sí, no sé si quisiera agregar un último comentario. pues la verdad es que quiero decir que disfruté muchísimo la entrevista, parte porque no estaba seguro de que me iba a atrever a contestar preguntas tan personales. Pero como te dije, ¿no? El ego me sobrepasa, me rebasa, me apabulla y, y bueno, estoy aquí presentándome, ¿no? Con un aspecto tal vez que algunas personas desconocen, ¿no? Y que espero que sea, pues si no fuente de inspiración, o sea, al menos punto de reflexión de quienes lo escuchen y digan, así no quiero ser. y, y sobre todo agradecerles, aplaudir el esfuerzo que están haciendo, porque es algo tan inusual, tan provocador. Eh, el compartir reflexiones, pues,
que finalmente, si hablan de la persona también, pues hablan de su entorno, ¿no? De lo que lo rodea, sí. Entonces me parece pues algo aplaudible, algo que celebro y les felicito por estar Muchas haciendo estos gracias. programas. Y además me siento muy honrado de que me hayan invitado y espero que encuentren algo, alguna parte de esta vida interesante o por lo menos como para poder cotorrear y decir ja, 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 ja. Claro que sí, siempre es interesante escuchar todos los puntos de vista diferentes de más allá del científico, ¿no? Porque es el objetivo de esto, escuchar más allá del científico qué persona hay detrás, ¿no? Y pues le agradecemos mucho de nuevo que haya aceptado esta entrevista. Entonces, pues esperemos vernos pronto ahí en Código IA, ya saben, las conferencias ya más, ¿cómo se dice? Más técnicas, más del área. Por ahí estaremos pronto, yo espero.